Hola, un saludo para todos. Existen algunos aspectos complementarios que es necesario considerar para tener un cuadro completo de la entidad de la eucética. Soy Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Eucética, el Derecho del Nuevo Milenio. Su canal, El Derecho Nuevo, dignificado por la moral. Son aspectos complementarios de la eucética los siguientes: la relación eucética como núcleo de referencia, la definición eucética del derecho, acepciones del derecho en el enfoque eucético, sistema y subsistemas de la eucética, objetivos eucéticos, la enseñanza del derecho nuevo, terminología eucética y, para finalizar, procedamos a desarrollar la relación eucética como núcleo de referencia. La relación eucética constituye el núcleo de referencia de todas las actuaciones del Estado, del quehacer y modo de proceder del funcionario, de las decisiones judiciales, de la actividad y de los actos administrativos, de la elaboración, aprobación, interpretación y aplicación de las leyes. En síntesis, ante la relación eucética ya no se plantea si tal o cual actuación estatal es o no conforme a derecho, sino conforme a la simbiosis eucética, pues deberá tenerse en cuenta la correlación dinámica de ambos principios. Y cuando los cuerpos deliberantes discutan y aprueben alguna cuestión, deberán considerarla en función de la simbiosis. Del mismo modo, cuando se efectúen postulaciones a cargos públicos, no deberá preguntarse únicamente si el aspirante llena los requisitos de la ley jurídica, sino también y ante todo si satisface las exigencias morales. La ciudadanía tiene el derecho y el deber de conocer a cabalidad la trayectoria moral, pública y privada de los candidatos, y en tal virtud debe exigirse a estos, por sobre todas las cosas, el currículum moral. Y otro tanto en el derecho internacional, donde las relaciones, así como los convenios, pactos y acuerdos, deberán someterse a la simbiosis en atención al bien general y de la nación. En el ámbito de la enseñanza del derecho, el profesor no podrá abstraerse del principio ético para sujetarse solo al principio jurídico, por cuanto no se trataría de una visión plena, coherente y real de la materia. La eucética también estudia lo relativo a la recuperación o reintegración del principio ético como uno de los aspectos del control de la constitucionalidad. En tal sentido, toma en cuenta las vías de expresión del principio ético, las diversas acciones y recursos morales que emergen de la naturaleza de la ley moral, del espíritu de la Constitución y de los principios del ajuste o adecuación procedimentales dirigidos a la reintegración. Finalmente, la relación eucética debe tenerse presente como necesario punto de partida del pensamiento filosófico, pues una teoría que prescinda de ella está fuera de la realidad y se reduce a una hilvanación de especulaciones. Pasemos ahora a la definición eucética del derecho. Conforme a la eucética se requiere redefinir el derecho, pues la simbiosis de éste con la moral no es una conjunción que pueda pasar desapercibida y no produzca consecuencias incluso fundamentales. Así pues, sea cual sea la definición del derecho que elaboren los doctrinarios, es un hecho que en la misma
debe incluirse el factor moral. Nosotros, por nuestra parte, definimos el derecho como el conjunto de normas de obligatorio cumplimiento concebidas, elaboradas, sancionadas, interpretadas y aplicadas por el Estado ético para realizar el bien conforme al principio de la dignidad humana, teniendo en cuenta en todas y cada una de dichas etapas los valores éticos y los principios morales como incentivo y fomento de una convivencia justa de los individuos con miras a la humanidad. Esta definición exige varias acotaciones. 1. Se mantiene el concepto moderno de Estado en cuanto ente de poder, como encarnación de la continuidad histórica de la comunidad y como monopolizador de la función de crear las normas integrantes del sistema jurídico, imprimiéndoles carácter obligatorio. 2. En virtud de que el principio ético debe recaer fundamentalmente sobre las actuaciones del Estado, es lógico y necesario que los valores éticos y los principios morales rijan en todas las etapas relativas a las normas, desde su concepción hasta su aplicación, pues el principio ético es de signo integral. 3. El punto esencial de referencia a los fines de todas y cada una de las etapas de la ley es el principio superior de perfección del orden moral, conforme al cual el derecho es instrumento del Estado para realizar el bien atendiendo a la dignidad humana, pues el principio ético determina la necesidad de humanizar todo el derecho. 4. El ideal del derecho nuevo penetrado por la moral es contribuir a manera de factor pedagógico a la formación progresiva de un ser humano superior como célula individual de la humanidad futura. Es indispensable sustituir progresivamente las leyes injustas por leyes justas, para que en la misma medida el acento de la coercibilidad sea sustituido por el de la convicción moral. La coercibilidad de las leyes no es sino manifestación de que las mismas no son plenamente justas. De lo contrario, no se necesitaría de la fuerza para imponerlas. 5. Hemos dicho que en una primera etapa el destinatario directo del principio ético no es el ciudadano, sino el Estado y el funcionario. Solo cuando el Estado cumpla su obligación ética de moralizar absolutamente todo el derecho, vendrá la etapa en la cual el principio ético incida directamente sobre el ciudadano, quien sustituirá el temor a la sanción por la convicción moral de la ley justa. En esta etapa ciertamente muy lejana de nuestros días, ya superadas las crisis por influencia de los estados éticos, la conciencia de los ciudadanos habrá ascendido lo suficiente para comprender el significado de lo justo, y por esa razón su convicción moral de la ley justa será espontánea. En esa misma medida, el Estado dejará de ser represivo, pero todo ello supone partir de la visión de un derecho nuevo y desde ya, pues el camino es intrincado y la tarea inmensa. Los profesionales del derecho, lejos de verse amenazados por este nuevo pensamiento, deben abrigar motivos plausibles para recibirlo, pues aplicado con eficacia el principio ético al comportamiento de los funcionarios, se allanará el camino para el ejercicio sano de la justicia, porque la iusética no viene a destruir el derecho ni las instituciones jurídicas, sino por el contrario, a enriquecerlos y afianzarlos. Pasemos ahora a otro punto, las acepciones del derecho en el enfoque iusético. En el ámbito de la iusética, el derecho puede entenderse como norma, facultad, ciencia e ideal. Como norma, el derecho iusético sujeta a los parámetros del principio ético porque éste debe regir la concepción, elaboración, discusión, aprobación, interpretación y aplicación de las leyes. Como facultad,
El derecho iusético no coarta la libertad del ciudadano para que actúe frente al derecho contra su conciencia, pues el principio ético no obliga al individuo sino al Estado y al funcionario. Como ciencia, el derecho iusético toma en cuenta la influencia del principio ético sobre la conducción y sobre los motivos últimos de la técnica jurídica. Como ideal, el derecho iusético conduce a la asunción de los valores superiores sobre la base de la ley moral y en función de la dignidad humana. Otro punto: sistema y subsistemas de la iusética. El sistema iusético general o sistema iusético totalizador estudia la iusética en su plenitud, respondiendo esencialmente a la pregunta ¿para qué? Y comprende el subsistema sustantivo y el subsistema adjetivo. El sistema iusético sustantivo responde al qué, estudiando el concepto de ética, el principio ético, el estado ético de derecho, la cuestión del poder y la responsabilidad del funcionario. El sistema iusético adjetivo responde al cómo y plantea el tema de las acciones y de los recursos morales. Otra cuestión aparte: objetivos iuséticos. A los juristas de estos tiempos corresponde estudiar en qué forma y medida el principio ético influirá sobre múltiples aspectos del derecho. Ellos pueden hallar en la simbiosis de la moral con el derecho una valiosa oportunidad para hacer descansar su pensamiento sobre una base cierta en lugar de tomar derroteros inseguros y contradictorios. Les atañe la responsabilidad de estructurar nuevas teorías y de concebir los medios prácticos para realizarlas, porque en un mundo que marcha hacia la síntesis debe cesar la separación drástica entre la teoría y la práctica, entre la filosofía y la ciencia, entre lo que se dice en las aulas universitarias y lo que se resuelve en los tribunales. Todo en pro de una justicia reluciente, auténtica, que es la justicia ética. El hecho cierto de la simbiosis del derecho con la moral determina la necesidad de que sean revisados y reajustados los conceptos fundamentales de la filosofía del derecho, de la teoría del Estado, del derecho internacional público, del derecho internacional privado y de la enseñanza del derecho en sus diversas ramas. En cuanto al tema específico de la enseñanza del derecho nuevo, la revisión de los programas de estudio de todas y cada una de las disciplinas jurídicas en función del derecho nuevo, la adopción de una nueva mentalidad respecto a la solución de conflictos, la lucha por el derecho nuevo vinculado a la lucha por el poder moral y el impulso de cambios significativos son tareas que corresponden a los profesores y a los estudiantes de espíritu joven. La iusética ha generado una serie de términos nuevos. Esto es la terminología jurídica. La iusética genera un conjunto de términos nuevos en el ámbito del derecho, como los siguientes: estado ético de derecho, bifactoriedad constitucional, responsabilidad bidimensional, bifuncionalidad procesal, interpretación binaria, sistema iusético sustantivo, sistema iusético adjetivo, res judice judicata, res moraliter judicata, acciones y recursos morales, enjuiciamiento moral del funcionario, inexistencia moral de las actuaciones del Estado, seguridad moral, constitución moral, poliética, poliética internacional, polietología iusética internacional, diplomática, etcétera, etcétera. Esta terminología seguramente provocará escozor a los espíritus misoneístas. Pero es que acaso cuando cambia el tiempo y surge un nuevo milenio, el derecho ha de permanecer inalterable. No cambia la sociedad, la ciencia, la técnica, la medicina, la ingeniería, la educación, etcétera, etcétera. Y si absolutamente todo ello debe ser regulado por el derecho, ¿por qué no debe cambiar el derecho mismo? Es lógico que cambie lo regulado, pero no cambie el regulador. Para finalizar,
La iusética no es sino una consecuencia natural del reconocimiento e implantación de los derechos humanos, cuyo generador es la moral y cuyo receptor es el derecho. Pocos juristas han destacado esta realidad. El derecho no es creador de los derechos humanos. Antes, por el contrario, cuando los mismos fueron proclamados por la ONU el 10 de diciembre de 1948, el derecho se hallaba en entredicho, debido a la sangrienta utilización de la que había sido víctima en el régimen nazi. Fue justamente la invocación implícita de la moral lo que vino a rescatarlo y dignificarlo como consecuencia de la consagración de los derechos humanos. Ello significa que el Estado de Derecho objeto de aquella manipulación dejó de existir por el hecho mismo de la proclamación de los derechos humanos, que en realidad fue la proclamación del retorno de la moral al derecho. Esta es la esencia de la iusética. Y basta por hoy, pacientes amigos. Hasta la próxima. Volente Deo. Muchas gracias.